Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Proyecto Federal y como siempre con la nueva gestión, la nueva conducción de la Federación con muchísima información, porque para el cierre del programa vamos a tener una entrevista exclusiva que se le hizo en la provincia de Salta al secretario general Sergio Haddad. También en instantes esperamos tener una conexión vía Zoom con el secretario general de Salta y que a su vez el secretario adjunto a nivel nacional, y me refiero a José López Papalardo, lo conocen mucha gente por su sobrenombre. Bueno, también muy importante hablar de las elecciones que hubo en la provincia de Salta. Bueno, y ahora vamos a comenzar la primera parte del programa hablando del escenario global para después ir marcando distintos ejes o distintas situaciones. El escenario global pasa por la economía y por la política. Una economía que genera cierta preocupación con los indicadores de inflación. Ya el estimador mensual de actividad económica, que lo componen 20 consultoras que le informan al Banco Central, y bueno, estiman que hay una aceleración inflacionaria. Imagínense un escenario de aceleración inflacionaria con la promesa del gobierno nacional de que los salarios como mínimo, le ganan a la inflación y como mínimo le empaten a la inflación. Primer punto, todo esto de alguna manera se plantea como necesidad un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional divide aguas en el oficialismo. No sabemos porque la oposición está dividida, ustedes lo vieron, una UCR fragmentada, ya se notó, con distintas figuras que fueron marcando sus diferencias, pero vamos a hablar del oficialismo, porque hay distintas corrientes. Algunos que dicen, arreglen con el Fondo Monetario Internacional. Una vez que arreglar con el Fondo Monetario Internacional, bajamos la presión de los mercados. Al bajar la presión de los mercados se bajan las expectativas, baja el dólar blue, y por más que no compre el trabajador, que no compre la gente de a pie todo el tiempo dólar blue, sí lo que genera el dólar blue es la atracción o esa sensación de que hay que subir los precios porque si no nos quedamos atrás, ¿sí? Esta carrera incesante que es la inflación, que es como se define la inflación, la suba sistemática y sostenida de precios. Bueno, entonces el gobierno dice, bueno, si llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se va a dar un círculo virtuoso. En ese acuerdo hay una serie de variables que a un grupo del gobierno le generan dudas. ¿Esto va a ser ajuste o no va a ser ajuste? Martín Guzmán promete que no es ajuste, promete que es vía ingresos. Con más ingresos se mantiene la participación del gasto. Un escenario, otro dice no, va a ser un ajuste muy fuerte, no queda otra que ajustar. Bueno, estos son los temas que se plantean en el día de hoy. Otros le dicen al gobierno, mirá, arreglá, bajá la presión de los mercados y si después tenés que volver a renegociar, volvé a renegociar. Y cuando hablamos de negociación, el equipo de técnicos del Banco Central de la República Argentina, junto con autoridades de economía, fueron la semana pasada a visitar las autoridades del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque es lo que estamos viendo en los mercados, esta actitud de que, bueno, vieron la corrida que yo les comenté la semana pasada, esa corrida que se generó de manera, por un lado, a través de fake news en las redes sociales, que fue criticado hasta por economistas de la oposición. Pero se genera ese clima de temor, ese clima que explota todo. Y bueno, algunos dicen que el gobierno fue electo para resolver los problemas que había dejado el gobierno anterior. Dejo acá el escenario, si vamos a hablar en términos futbolísticos, la pelota picando. ¿Y por qué digo esto? Porque después vamos a ver cuáles son los términos por los cuales van a acordar o no, la mayoría piensa que sí, van a acordar con el Fondo Monetario Internacional. Este nivel de reducción de expectativas que generan los mercados ahora, que volvieron a recuperarse los bonos argentinos. Recuperarse los bonos significa que hay más interés en los inversores en seguir invirtiendo, por ejemplo. Y hablando de seguir invirtiendo,
una importante petrolera en la provincia de Salta, justo que estuvo Sergio Haddad la semana pasada, en la provincia de Salta, concluyó la exploración de un pozo petrolero que está subiendo el petróleo en el mundo y vuelve a perforar un nuevo pozo. Por lo tanto, este tema que está atado al mercado laboral, que está atado a las inversiones, es importante cuando hay una pax cambiaria, así lo llaman técnicamente, o cuando se visualiza un escenario de mayor estabilidad. Yo lo dejo en este contexto porque estamos en un mes complicado, el mes de diciembre, un mes complicado en materia de precios, un mes complicado en distintos sectores de la actividad, de distintas actividades, en los cuales algunas actividades caen, otras actividades se recuperan. Bueno, dentro de lo que habíamos hablado antes, el tema de la inflación. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y acá hay una combinación de los temas a nivel político y a nivel económico. No le confirmaron su nombramiento como subsecretaria de Comercio Interior a Débora Giorgi. Lo que había, bueno, hubo una interna por la cual se generó esa situación en la cual Matías Culfas no hizo el nombramiento de Débora Giorgi. Y esto, de alguna manera, marca a nivel político las diferencias dentro del gobierno nacional. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿está bien, está mal? Es real. Existen diferencias en todos los gobiernos. No hay que plantearlo con un posicionamiento totalitario. Ah, si no están de acuerdo está todo mal. Fruto del disenso también se construye. Tenemos un Roberto Feletti hablando de control de precios. Un Roberto Feletti donde también, a pesar del control de precios, muchos precios siguen subiendo. ¿Por qué? Porque no es la palabra control de precios, sino estos precios acordados con el gobierno que tienen su vencimiento en el mes de enero, se hace con las grandes cadenas de supermercados. Y las grandes cadenas de supermercados no están en todo el país. Este programa se ve en todo el país. Por un lado dice que llegan a un acuerdo, pero por el lado los pequeños y medianos supermercados siguen en la escalada de precios. Situación que también preocupa al gobierno. Fíjense cómo la política y la economía están intrínsecamente relacionados. Ahora, otro de los temas que tiene que ver con la salud y la economía, que se llama la variante Omicron. Esta variante, vinculado al COVID-19, se conoció el primer caso en la provincia de San Luis y les comento a aquellos que no pudieron escuchar la noticia, las características era un profesional que fue a un congreso a Sudáfrica, se hizo un PCR, le dio negativo, llegó a la República Argentina, se hizo un PCR, le dio negativo, se enteró que sus compañeros del congreso en Sudáfrica contrajeron la variante Omicron, volvió a hacerse un PCR y detectaron que tenía la variante Omicron. Bueno, hasta ahí sería un caso, un ejemplo. Pero sin embargo estamos viendo que a través de distintas actividades, la apertura de recitales, shows y todo lo que necesitamos, porque realmente lo necesitamos, está generando que va creciendo en un ritmo progresivo, y digo esto, no le agrego la palabra preocupante, pero sí progresivo, están creciendo el nivel de contagios. Lo que no se sabe en el mundo ni en la República Argentina, si este crecimiento de contagios va a ir acompañado o no, porque si vos tenés una gripe, no vas a parar el país porque tenés una gripe. Es otro contexto, ¿no? Contexto donde tenemos el 80% de la población vacunada. Diría más, con una dosis casi el 90% de la población vacunada. Que justo la ministra de Salud, Carla Bisotti, la semana pasada anunció que habían faltado 7 millones de personas que se apliquen la segunda vacuna, por lo cual estamos viendo que en algunas provincias están hablando del pasaporte sanitario. ¿Querés ir a un acto público? Lleva el certificado que tenés las 2 vacunas. ¿Querés ir a bailar? Lleva el certificado que tenés las 2 vacunas. Cualquier tipo de espectáculo donde se presume que haya una gran cantidad de gente, es necesario tener esta certificación de la vacunación. Vacunación que ya se empezó a aplicar la tercera dosis para aquellos que tienen 2 dosis de la vacuna Sinopharm, que sería lo que se llama en el mundo el booster o el booster, que sería el refuerzo. Pero sin embargo, este refuerzo de la tercera dosis también va a estar dado a aquellos que tienen cualquier combinación de vacunas y ya hayan transcurrido los 5 meses de finalizado la segunda vacuna. Porque la vacuna
está relacionado también con la actividad económica, está relacionado con que no se cierran las puertas. Imagínense la importancia que tiene el turismo en la economía, la importancia que tiene la gastronomía en la economía, y bueno, que se produzca alguna situación como el cierre de fronteras, alguna situación como los cierres que hemos tenido en su momento durante la pandemia. Por eso, la política, la economía y la salud están marcando un eje en este cierre del año 2021 y apertura del 2022 muy importante. Se quedan con nosotros porque en instantes comenzamos con Proyecto Federal. Bueno, ustedes saben, mientras estamos haciendo la conexión con la provincia de Salta, con José López, en la apertura del programa, hablé de política y economía. Y para hablar de política y economía, a ver, Federico González, muchas gracias por venir al programa, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver qué podemos decir. A ver, ¿qué puede decir? Estuvo muy demandado por todos los canales de televisión en este proceso electoral. Y para hablar de economía, Sergio Chousas, ¿cómo te va? De la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿no es cierto? Así es, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, comenzamos, yo les comento a ambos. ¿Por qué arranqué la editorial? Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, tenemos, y vamos al lado político, diferencias políticas en el Frente de Todos y diferencias que saltaron, ya sabían que iban a venir en Juntos por el Cambio, principalmente Unión Cívica Radical. Digamos que las internas, hay que ver, esta es la pregunta, y se lo preguntó en una editorial Carlos Pagni, hay que ver si las internas que tiene Juntos por el Cambio afecta lo que pide el presidente de la Nación, lograr el acuerdo de diputados con el Fondo Monetario Internacional, para llevarlo con la firma. Si no, dicen que tiene preparado un DNU. Pero bueno, nos encontramos con distintos tipos de diferencias. Primero vamos a hablar de cómo ves las dos coaliciones, ¿no? Y si uno mira un poquito más desde arriba, esto dice, bueno, somos un país que tenemos todavía ejercicio de coalición, y voy a la coalición Frente de Todos y a la coalición Juntos por el Cambio. La coalición Juntos por el Cambio funcionó 4 años. Algunos dicen mal, otros dicen muy bien, otros dicen excelente, otros dicen más o menos, pero funcionó como coalición con diferencias. Nada más que ahora, ante el fracaso de gestión económica de Juntos por el Cambio, asoman otras cabezas y se marcan más. Ahora vamos al Frente de Todos. ¿Cómo estás viendo este tema de las coaliciones y los conflictos de liderazgo? Yo creo que fundamentalmente hay más conflicto que consenso en ambas. ¿Ah, sí? Creo que la novedad fue que quizás esperaba que después de las elecciones se iba a agudizar la tensión en el Frente de Todos y que iba a haber alguna que otra tensión menor en Juntos. Creo que fue al revés. Fue al revés, ¿no? Es decir, la tensión mayor es en Juntos. Y bueno, y el Frente tiene las tensiones estructurales que tenía antes, quizás están un poco más amainadas, pero yo creo que el problema estructural está en ciernes. Me parece que ambas coaliciones, por ahí más el Frente y el país, están en una tensa espera, a la espera de que pase algo. Nosotros desde hace tiempo en Argentina vivimos en el país yo lo denominaría de la inminencia. Sí. En cualquier momento va a pasar algo. Sí. Por ahí pasan cosas y... Pero somos adictos en todo caso. Después vamos con Sergio, pero vos ves los mercados, o explotaba con Macri, o te dicen explota con Alberto, o ponen una fake news con respecto a los dólares, que el mismo Martín Tetaz, economista, que obviamente no es... sabemos de quién es, viene del UCR, están Juntos por el Cambio, dijo que era una fake news trucha y demás, pero es como la adicción a la adrenalina, que algo va a pasar, que va a explotar. Sí, y en general nos equivocamos, porque bueno, a veces pasan cosas, pero pasan muchos menos que las catástrofes que anunciamos que van a pasar. Es decir, me gustó esa reflexión, me gustó. El concepto de... El próximo gobierno o el próximo no sé qué tiene una bomba que le va a explotar. Parece que creo que naturalizamos y aprendimos a convivir con el síntoma. Lo que pasa es que acá el síntoma, más que un síntoma, es un modo de ser de la política argentina. Es un modo de ser. Ahora, hablando de modo de ser,
¿no está faltando una cultura de coaliciones? Mira, yo siempre hago referencia. Vemos en Netflix Borgen, ¿sí? Y en Borgen son coaliciones donde de distintas ideologías, y el Partido Verde tiene que negociar con los liberales y tiene que hacer otra cosa. Es como que es el agua y el aceite, pero en algún punto encuentran un nexo, una intersección para gobernar. A las coaliciones no le está faltando ese ganar-ganar de ambas partes, que Sí. ganar-ganar implica ceder, obvio, ¿no? Por supuesto, yo recuerdo siempre el título de un libro, el concepto se llamaba competencia, Sí. que era una síntesis entre cooperación y competencia. Sí. Muchas veces, en muchos órdenes de la vida, la sabiduría es saber competir inteligentemente y saber cuánto hay que cooperar y cuándo hay que competir. Acá me parece que entre los grandes problemas endémicos del pensamiento político argentino es que la cooperación no existe en el lenguaje político. Es pura competencia despiadada, salvaje, irreflexiva. Y escúchame, ¿puedes llevar esta reflexión? Porque, mirá, nos estamos adelantando. Yo lo pensé y dije, no lo voy a decir en los medios. Después, como lo instalaron algunos colegas, dije, bueno, ya lo decimos en los medios. Que el despiole que tiene la oposición, que son los que, esto es indiscutible, ellos generaron la deuda, las otras son discutibles, pero la deuda con el Fondo Monetario Internacional la generó Juntos por la gestión de Juntos por el Cambio. Que tengan tantas diferencias que no le den el acuerdo que busca el gobierno para el Fondo Monetario. Y bueno, sí, es una expresión más de lo que venimos diciendo. Es decir, yo creo que siempre prima la mirada confrontativa y no ver la macro. Sí, sí. La macro lo que indica es que tiene que haber un acuerdo en el país. El país no puede seguir sin acuerdos mínimos. Pero eso, ¿cuántos años hace que venimos diciendo eso y no lo terminamos de entender? Bueno, después el Frente es una buena experiencia de que con la unidad se puede, por lo menos se logró ganar y, bueno, mantener cierto, digamos, orden razonable de cosas en el mundo político. Pero, sin embargo, siempre la inminencia es que va a estallar o que no va a funcionar, porque hay algo que todavía no está resuelto, que es un problema de liderazgo, y mientras eso no se resuelva no hay una mirada común. Y si no hay una mirada común, bueno, es muy difícil pensar coaliciones. Y Está, yo muy creo bueno, está muy bueno lo que dijiste. Lo vamos a dejar para después. Sí, por los supuesto. problemas de liderazgo, ¿sí? Y la mirada común de las coaliciones, ¿sí? Después te voy a agregar otro si hay síntesis, pero en un instante. Perfecto. Sergio, bueno, vamos al tema económico. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿es inminente? ¿No es inminente? Dentro del Frente de Todos hay distintas teorías con respecto a las características en cuanto a un acuerdo con el fondo. Sí, yo creo que es inminente básicamente porque a ninguna de las dos partes le conviene patear el tablero actualmente y tener una postura reactiva. Dentro del frente de gobierno yo creo que hay una uniformidad de que en todas las posiciones que son gravitantes, ¿no? Porque siempre tenés cierta marginalidad que plantea una posición más crítica y directamente que hay que desconocer la deuda y patear el tablero, pero me parece que en todos los actores que gravitan, las tres grandes patas del frente político, hay una mirada compartida de que, bueno, hay que tener la negociación más férrea posible, tratar de negociar las mejores condiciones, pero en última instancia resolver un nuevo programa que pueda ser sustentable. Bueno, queda muy poquito, ¿no? Sobre la mesa hay pocas variables en discusión. No es que hay un espectro muy amplio de criterios sobre los cuales se va a tener que llegar a un punto de acuerdo y hay cuestiones para negociar. Tenés básicamente qué grado de condicionalidad va a tener el nuevo programa, si podés discutir algo sobre los sobrecargos de tasa y cómo haces un poco más armonioso el horizonte de los desembolsos futuros, ¿no? Después mucho más, la verdad que no tenés. Así que me parece que hay una cuestión de timing, de si llegamos ahora a fin de año o se extenderá para los primeros días de enero o febrero en el peor de los casos, pero me parece que eso está cerrado. Y también parte de las señales que da el Ejecutivo, ¿no? Con este viaje de esta semana de las segundas líneas para pulir algunas cuestiones finitas desde lo técnico, son señales indefectibles. Y el mercado... De que va a haber un acuerdo. Y el mercado también se hizo eco de eso porque después... Bien, ahí va la pregunta. Y el mercado, estabas haciendo, discúlpame, este símbolo estaba haciendo. Pero bueno,
¿cómo reaccionó el mercado? A ver, bajó el riesgo país a partir de que se dieron esas señales. Por otro lado, también se vio una recuperación bursátil. Sí, en las semanas postelectorales, paradójicamente, se había dado un desplome, una venta masiva. Sí. Para mí, a todas luces, irracional. Pues bueno, viste, los actores del sector, el establishment financiero te lo explica, te dice que bueno, que no tenés dólares, pero la verdad que Argentina este año acumuló reservas en el margen, no muy poquito, pero ha acumulado reservas. O sea, si miras la foto de la economía, de la macro, de la salida del canje con privados en septiembre de 2020, y mirás un año después la foto de la salida de las PASO, de las generales, es una foto un poquito mejor. No hay mucha razón racional desde mi mirada subjetiva para que los activos argentinos hayan tenido semejante castigo. Pero bueno, eso en estas 2 últimas semanas se empezó a corregir. Hay un efecto de rally muy considerable porque ya todos están viendo que esto está a la puerta de la esquina, ¿no? Está a la vuelta de la esquina el cierre con el Fondo Monetario, y me parece que vamos a ir a paridades de los bonos un poquito más racionales. Todavía, obviamente, en el margen del mundo vamos a seguir siendo un país similar a las cotizaciones de algunos países africanos, pero no tan desastroso como fue 2020, que la verdad que teníamos niveles prácticamente de default, ¿no? Claro. En papeles que la verdad que no tiene sustento, que tenga semejante castigo cuando el horizonte de repago le faltan varios años vista, pueden pasar muchas cosas. Bien, clarísimo. Bueno, paso a la otra parte del estudio. Seguimos hablando de política, las coaliciones, ¿no? Entonces habíamos intercambiado ahí algunos puntos de vista, las características, las diferencias, cómo en vez de competir, cooperar. La pregunta sería, ¿no falta síntesis política? Tanto en el Frente de Todos como Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio gobernó cuando el líder nato era Mauricio Macri. Sabemos que el UCR, de mi punto de vista, quedó rezagada, pero era el líder Mauricio Macri, ¿no? Con las diferencias que tenían, pero bueno, ahora se marcan más. Ahora, y dentro de la síntesis política, Frente de Todos, porque tocamos un tema con el economista, Fondo Monetario, pero hay muchos temas, ¿sí? Están los temas de la inseguridad, están, por ejemplo, el conflicto mapuche. El conflicto mapuche es un tema también que genera diferencias dentro del mismo gobierno. Algunos dicen que son pueblos originarios, otros dicen que algunos que se metieron son pueblos imaginarios y no originarios. Entonces, ¿a qué voy? ¿Será que la gente vio falta de síntesis en el Frente de Todos, falta de síntesis en Juntos por el Cambio y se fueron a los extremos? ¿Se fueron con Milei y Espert o se fueron con la izquierda, con Nicolás del Caño, con Miriam Bregman? ¿Será que esa falta de síntesis dice, bueno, mira, estos muchachos, ¿nos vamos más para la derecha o nos vamos más para la izquierda? Le agrego tu palabra y se suma la falta de liderazgo. Sí, bueno, es muy bueno el análisis o relaciones. Yo te diría que lo veo más como fenómenos independientes. Es decir, creo que hay una falta de síntesis 100%, es decir, acuerdo 100%. Me parece que, bueno, que eso en última instancia es que falta inteligencia política, tanto en el oficialismo, en la oposición, en la clase dirigente. Ahora, después el fenómeno Milei, el fenómeno de los liberales, el fenómeno de la izquierda, creo que eso amerita un análisis diferente. A ver. Primero, la izquierda creo que es relativo, que ahora pasó algo particular con la izquierda. Porque la izquierda siempre tiene momentos en que mejora y momentos... A la izquierda en otro nivel le pasa lo mismo que al país. Parece que en algún momento se va a ir para arriba y en un momento parece que se va a extinguir. Y siempre más o menos conserva, no sé, habría que ver la curva de... Bueno, eso por un lado. Respecto al fenómeno Milei, está bien, uno podría decir, está el fenómeno Milei y está el fenómeno Espert, pero tienen diferentes intensidades. Bueno, ya van separados, ¿eh? Son separados el diputado. Y entonces yo creo que el fenómeno Milei se explica por otros considerandos. Primero, se explica porque hay una parte de la ciudadanía, y esto para mí no es que pasa en Argentina, pasa en el mundo, es que ve a la política en clave
Bueno, es lo que hay que ver y es un espectáculo donde yo tomo posición por aquel que por alguno u otro motivo me resulta más simpático. Sí. Vos fijate que en el modo televidente a veces la gente simpatiza con el villano. Y el villano, no digo que Milei lo sea, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que hay, digamos... Me gusta lo que dijiste. Yo, a ver, voy a confesar mirando esta cámara, digamos, ¿sabés que viendo la serie Blacklist? ¿La viste, Blacklist? Sí. Bueno, Raymond Reddington, uno simpatiza con el villano, termina siendo bueno. Por eso a ver, se crea a lo largo de la serie esa característica. A ver, quiero meterte en ese tema. y bueno, ¿Cómo simpatizan, por más que no sea villano, pero con el que de alguna manera es tan transgresor? Y bueno, es que es un personaje, Milei es un personaje. Y la gente simpatiza, algunos no les gusta, otros lo aman. O bueno, son muy entusiastas. Además es nuevo, es lo novedoso, lo disruptivo. Y bueno, es muy difícil sustraerse, o que una parte de la ciudadanía no se sustraiga a eso. Claro. Después está el tema de la juventud también. Bueno, después hay otro tema, que es, a mí me parece que Milei, su logro político es que legitimó, le dio orgullo a una parte de la ciudadanía que estaba avergonzada hace mucho tiempo. Es decir, era vergonzoso decir soy liberal, porque era políticamente incorrecto. Claro. Entonces creo que la batalla cultural que Milei dice que da, su logro más importante es ese. Es decir, que de alguna manera puso sobre el tapete que, bueno, y se puede ser, soy liberal, ¿y qué? Es tan válido ser liberal, estoy diciendo desde el punto de vista descriptivo, no me meto en la cuestión política, ¿no? Pero desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la opinión pública, me parece que una parte de la ciudadanía se sintió representada. Ahora, esa parte de la ciudadanía para mí existió siempre. Claro. Antes era el Sogaray, Cavallo, esa tercera fuerza de tinte más liberal, a veces más de derecha. No necesariamente liberalismo económico, pero viste que después se juntan. Claro. Digamos, en los actos de Milei uno veía que había, digamos, un público variopinto que tenía un denominador común. El personaje, el liberalismo, la libertad, pero también algunos otros aditamentos que inclusive hasta no serían libertarios, por decirlo de alguna manera, sino malos entendidos de la política. Clarísimo. Bueno, ahora sí, seguimos con economía. Sergio, te voy a preguntar el tema, bueno, que preocupa al gobierno y demás, el tema de la inflación, ¿sí? Y ustedes de la Universidad Nacional de Avellaneda trabajan mucho, con muchas investigaciones de mercado. Bueno, se dice, hay un grupo de consultoras que hacen el EMAE y dice, bueno, estimamos que la inflación se va a acelerar para el año 2022. ¿Cómo lo ves vos desde el UNDAV? Bueno, definitivamente es el principal desafío macro que tenés. Estás en un contexto muy malo, tanto en términos internos como internacionales. Todas las semanas estamos viendo datos de países que rompen récords en 20 años, 30 años, ¿no? Obviamente desde otros niveles, con otro grado de complicación, porque la macroeconomía de otros países históricamente estuvo más ordenada, ¿no? Pero este mal contexto global tiene que ver íntimamente con la salida de todas las complejidades de una pandemia. Estamos viviendo una crisis de provisión de insumos, de abastecimiento de insumos a nivel global, que eso tensiona para arriba los precios de un montón de productos, entre ellos los commodities, ¿no? Y en particular sobre alimentos, ¿no? Tenés el foco del problema inflacionario. Hay anecdotarios de todo tipo. Hay países como Estados Unidos donde ves algunos productos alimenticios básicos crecer entre 30 y 40%, que en dólares uno dice, se agarra la cabeza. ¿Cómo puede ser? Bueno, está pasando. Sobre Argentina, que además acarrea ya de base un montón de incongruencias macro, obviamente el problema se hace más complejo. Con el agregado de que tenemos una inercia que es muy agresiva, ¿no? El hecho de tener ya durante tantos años un piso que cada vez se estabiliza, además como un escaloncito, una escalerita donde cada vez te parás en un escalón más alto, ya estamos en un piso del 50% y casi que tenemos culturalmente la dificultad de pensar, bueno, ¿cómo podría ser romper a la baja este 50%? Es muy complejo. Me parece que en el corto plazo hay que aguantar, hay que evitar una espiralización, hay que evitar dar el próximo paso en la escalera. No creo que sería un mal año si en 2022 cerrás niveles de inflación similares a los de este 2021.
porque el principal riesgo y la principal contrariedad de la inflación es la volatilidad, es la inestabilidad. Te daña más el hecho de que tal vez te baje un par de puntitos un año, pero después te suba a 10, te suba a 15, que fue lo que pasó 2019, 2020 un poquito a la baja y 2021 se volvió a disparar, que el hecho de que sea alta y estable. Yo hoy te compro alta y estable porque eso te da más previsibilidad para que los salarios le puedan ganar. O sea, yo no veo un escenario en el cual los gremios no puedan pelear un par de puntitos de recomposición de poder adquisitivo, como ocurrió este año, porque cuesta decirlo, no empatiza mucho con la gente no te crea, no te cree, y está bien que así sea, porque es verdad que no se percibe, pero el promedio de salarios este año va a crecer entre 3 y 4 puntos, segmento privado, y incluyendo a los informales va a crecer entre 1 y 2 puntos. Es muy poquito en comparación a la caída de poder adquisitivo de 2018, 2019 y 2020, pero por algo se empieza. Yo veo un escenario en el cual se puede replicar la misma lógica si la inflación es más o menos la similar a la de este 2021, que son niveles obviamente intolerables para una economía normal, pero en este contexto es lo que hay y me parece que sería no un peor escenario, ¿no? Digamos, hay riesgos aún peores. Bien. Clarísimo. Y seguimos con el tema político. Bueno, para cerrar, si te parece, hablemos de la oposición ahora. Porque hablemos de la oposición triunfadora, unas elecciones donde hubo una caída histórica de interés por parte del votante, ¿sí? Pero una oposición que, como no le toca gobernar, tiene que definir qué es lo que busca, qué es lo que quiere hacer. Y bueno, como oposición triunfadora en estas elecciones, busca el triunfo. Ahora, ¿qué pasó ahora? ¿Reaparece Macri? Pareciera que un Rodríguez Larreta que estaba ya casi atornillado dejó de estarlo. ¿Cómo estás viendo esta nueva barajar y dar de nuevo en la oposición? Bueno, un Facundo Manes, obviamente, ¿no? Sí, bueno, creo que ahí hay varios elementos. Bueno, Sí. uno es Una multiplicidad interminable. Macri y Larreta es uno, bueno, pero vinculándolo con lo de Milei. Sí. A Larreta lo que le falta es ser personaje. Si le falta, bien. Claro, si Larreta fuera personaje, y bueno, no habría un Macri que se le anime. Entonces a mí me parece que, bueno, que por supuesto tiene una virtud importante, es un constructor de poder, pero bueno, su estilo, su virtud también tiene un límite, porque es un constructor de poder paso a paso, minucioso, sin estridencias, y eso para la opinión pública en tiempos difíciles es un problema. ¿Ah, sí? Y es un problema porque a veces pensamos en el líder, bueno, lo de los palomas y halcones, no sé si aplica o no a la metáfora, pero bueno, a veces cuando hay un juego de antagonismos importante como el de la grieta, se espera que del otro lado haya, digamos, un poco más, que del otro lado no haya un pecho frío. Entonces Macri aparece en ese contexto. Yo creo que lo de Macri es una causa perdida. ¿Sí? Es decir, a mí me parece que Macri tiene un nivel de desaprobación de la ciudadanía que lo único que logra dentro del espacio del PRO es meter ruido. Después está el tema de Patricia Bullrich, que ese es otro tema. A mí me parece que Patricia Bullrich creo que tiene más potencial. Tiene claramente más potencial porque cumple ese rol de alguien que se le planta a lo que la parte de la ciudadanía decodifica como el gran problema, claro, que es no sé, el kirchnerismo, etc. Después están los radicales que están envalentonados. Yo creo que lo de Facundo Manes es importante, pero yo creo que está sobredimensionado el fenómeno. ¿Ah, sí? A mí me parece que lo que sí tuvo un efecto catalizador, porque les devolvió el orgullo al radicalismo. Le devolvió el orgullo al radicalismo y de alguna manera mandó el mensaje. Muchachos, cuando ustedes ganaron la presidencia de la Nación, todo el canal, el mapa geográfico, que son, ¿cómo se llaman? Los comités radicales, son los que le permitieron esa territorialidad, que nunca la tuvo el PRO. No sé si coincidís o no. Sí, yo creo que sí. Es decir, a mí me parece que el efecto Manes es de alguna manera poner sobre el tapete de que los radicales existimos y no somos socios minoritarios, sino que somos socios pares y bueno, y queremos los radicales también queremos ser. Y además tiene razón, porque tienen un peso relativo que es absurdo que no haya sido capitalizado como ocurrió en la época del gobierno anterior de Macri.
Bueno, muchísimas gracias a ambos. Gracias a vos. Muchas gracias a vos también. Señores, no se vayan porque me están informando acá de la producción que sí, ya tenemos la comunicación con la provincia de Salta. Después del corte vamos a escuchar la nota con José López. Vamos a hacer la nota con José López. Bueno, como lo comentamos en la apertura del programa, estamos ahora en contacto, porque él está en la provincia de Salta, el secretario adjunto de la Federación, que a su vez es secretario general del Sindicato de Farmacia en Salta, y me refiero a José López, conocido en el ambiente político y gremial como José Papalardo López. Muy buenas noches, Gustavo Idoyaga te saluda, ¿cómo te va? Y felicitaciones porque sé que hubo elecciones la semana pasada. Hola Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, casualmente me encontrás en el sindicato de Salta. Tengo la primera reunión con la nueva comisión directiva, trabajando por algo que esperamos hace mucho tiempo, que es poder volver a estar al lado de los compañeros trabajadores de farmacia, porque esta pandemia no pudimos estar celebrando nuestro día el año pasado, tuvimos de otra manera, tuvimos presente. Pero bueno, hoy la comisión directiva decidió hacer la cena anual el día 18 de diciembre, y es por eso que nos encontramos justo en reunión y trabajando con los compañeros para que podamos tirar la casa por la ventana, como quien dice, ¿no? Bueno, mirá que bien, y qué lindo volverse a encontrar después de tanto tiempo, de tantas restricciones, ¿no? La necesidad que tiene, y más conociendo el perfil de un trabajador de farmacia, que es comunicativo porque se acerca a la gente, le pregunta sus enfermedades, patologías, familia, entorno, etcétera. Y bueno, son personalidades que le gusta compartir y de manera presencial. No sé si coincidís en eso. Sí, totalmente. Nosotros, los trabajadores de farmacia, somos aquel trabajador que asume el problema en el mostrador, ¿no? Aquel hermano que viene a buscar un alivio, aquel hermano que viene a buscar un medicamento. El trabajador de farmacia está ahí, está entregando ese alivio, y también asumimos mucho el problema de la pandemia, porque estuvimos siempre trabajando como personal esencial, y tiene el derecho de poder reencontrarse con sus compañeros, nosotros reencontrarnos con los trabajadores. Entonces estamos haciendo lo imposible para que toda esa noche podamos olvidarnos un ratito de todo el problema que tenemos de la pandemia, de todo lo que deja el trabajador de farmacia en el mostrador para el hermano que viene a buscar una solución. Ese día el trabajador tiene derecho de olvidarse y pasar lo mejor que se pueda. Para eso su sindicato está haciendo un trabajo de, como decimos, nosotros las escenas nuestras son históricas, pero hoy lo vamos a hacer en un lugar que es de primer nivel, que se llama el Salón Elegant, acá en Salta, y donde la verdad que pasar una noche en ese lugar es como de ensueño, ¿no? Así que bueno, para eso estamos trabajando. Bueno, me encanta que puedan tener ese encuentro, ¿no? Qué importante después de tanto tiempo y después de tantas restricciones. Sí, te pido a vos, no quiero decir yo, recordarle a la población en general cuándo es el Día del Trabajador de Farmacia. Ustedes lo festejan el 18, pero ¿cuándo es el día? Nuestro día es el 22 de diciembre, el día merecido que tenemos los trabajadores de farmacia, y aprovecho para informarle a los trabajadores de farmacia del país, y por qué no de Salta, que es un día no laborable, que es un día que es feriado para nosotros. Y aquellos que trabajen, la empresa tiene que abonar el 100% de ese día. Bien. José, contanos un poco, ¿cómo estás viendo la actividad del sector
en la provincia de Salta. Yo en la apertura del programa abrí la editorial hablando de economía, un hecho económico importante en la provincia de Salta, la culminación de la perforación de un pozo de petróleo, están trabajando en uno nuevo y esto significa inversiones, ¿no? Y estas inversiones tarde o temprano se vuelcan en la economía en general. Por ejemplo, puede ser el mercado farmacéutico. Pero contanos un poco, ¿cómo lo ves vos que sos oriundo de Salta? No, es así como decís vos, el tema del pozo petrolero, es verdad, se está inaugurando. Hay mucho movimiento porque el gobernador de la provincia de Salta está ya reunidos, varias reuniones con las empresas chilenas, sí, por el oro blanco que se dice, ¿no? Que es litio, sí, y que creemos nosotros que va a traer mucha actividad y para nuestra querida provincia. Las farmacias están, como toda actividad, ¿no? Como toda actividad ha tenido sus altos, sus bajos, pero se está reacomodando todo, hay más movimientos, los medicamentos subieron de precio, se está reacomodando todo el sector y tampoco nos podemos olvidar que antes de esta pandemia venimos de la otra pandemia que es la pandemia amarilla, que también ahí tuvimos un problema bastante serio. Pero también tuvimos mucho tiempo con el gobierno nacional y popular, que ahí sí estábamos, prácticamente laborábamos muy bien con el tema de nuestra actividad. Así que creo yo que está bien, que se está mejorando. No veo muchos despidos, prácticamente en nuestra actividad como esencial no hubo despidos. Las cadenas, algunas están abriendo otras farmacias acá en la provincia, así que el sector, la actividad nuestra está trabajando. Nosotros tenemos muy buen diálogo con la Cámara de Propietarios de Farmacia, que ahí quiero comentarte, ¿no? Todo este año y medio de trabajo, con protocolos, elaborando los protocolos, pero fundamentalmente en el cuidado del trabajador. Logramos conseguir las vacunas para los trabajadores de farmacia, que el otro día tuvimos un encuentro con el gobernador y estuvo Sergio Haddad, nuestro secretario general, sí. Pudimos hablar y pudimos agradecerle al señor gobernador que no haya cuidado, que entendió que la actividad nuestra es esencial, que entendió la necesidad del trabajador de farmacia de ser vacunado, porque no tan solo el tema es de COVID, también por la gripe, nosotros en el mostrador tenemos otras miles de que estamos en riesgo cuando atendemos nosotros en el mostrador, ¿no? Discúlpame, fueron las elecciones la semana pasada, ahora estamos viendo imágenes, ¿sí? Vos de ahí no las podés ver, las vemos acá en el piso porque estuviste con el gobernador. A ver si tenemos las imágenes ahí y tenemos una foto donde lo estamos viendo acá, a José López, a Sergio Haddad y con el gobernador de la provincia de Salta. Bueno, si nos podés decir algo, ¿qué temas tocaron? ¿Qué temas abordaron más allá de la conducción nacional? Sí, era eso, o sea, al principio que pueda conocer a nuestro secretario general, un compañero que hace un mes fueron las elecciones y ya está recorriendo las provincias para interiorizarse de los problemas que tiene el trabajador de farmacia. Es un estilo de conducción, ya habían compañeros en otros lugares también del país. Entonces, creo yo que esa es la forma, ¿no?, que tiene el compañero de conducir, está al lado de los trabajadores. Así que aprovechamos el tiempo de su estadía para poder hablar con el compañero gobernador Gustavo Sáenz en modo de presentación primero y después agradeciendo que no haya cuidado con el tema de la vacuna, tanto antigripal como la de COVID. Y bueno, hablamos un poco de lo que es nuestra federación,
quizás nos esté visitando pronto el compañero gobernador a lo que es nuestra federación. Así que fue una charla muy, muy buena, muy amena. El gobernador le regaló a nuestro secretario general un mural de nuestro héroe gaucho, que tiene prácticamente 1,5 metros, que ya veremos cómo llega a la federación para que Sergio lo coloque en su secretaría, ¿no? En su oficina. Así que, no, fue una reunión bastante linda. Bueno, realmente vas a tener que asumir ahora un doble rol, porque digo, recién electo secretario la semana pasada, secretario general de Salta, secretario adjunto de la federación, y son muchos desafíos. Sí, la verdad que sí, pero mira, cuando uno trabaja, y yo vengo trabajando hace un tiempo en otro rol, y ahora me toca ser secretario general de Salta, este es el segundo periodo, antes estaba en la Secretaría Gremial, pero tenemos una comisión directiva con algunos compañeros que venimos de hace un tiempo, y ahora, el día viernes, sumamos compañeros, sangre joven, sangre nueva, donde casualmente estamos hablando de esto, ¿no? Aparte de la cena, estamos hablando de cómo vamos solucionando este año y medio de inactividad. Ya estamos trabajando a ver cómo hacemos un cronograma de inspecciones a las farmacias. O sea, esto no se detiene, pero tengo el orgullo que los compañeros que me vienen acompañando, tanto viejos como los que se sumaron, saben de qué se trata, saben del sindicato que venimos trabajando hace muchos años, saben dónde están las necesidades que tenemos que ir y darle respuesta a los trabajadores. Así que, si bien sigo siendo el secretario general, recién lo decíamos, una reunión los días lunes para buscar todos los temas y seguir la institución. Va a seguir trabajando con los compañeros que quedan en Salta. Yo fiscalizaré cada vez que venga acá como secretario general de la filial, y haré el trabajo que me corresponda hacer. Pero que los trabajadores de Salta se queden tranquilos, porque esto no se detiene, esto va a seguir en el mismo ritmo. Ya estamos pidiendo a los inspectores del Ministerio de Trabajo, porque también ellos no estaban trabajando, ahora está volviendo todo a la normalidad, y vamos a hacer ese trabajo que se suspendió momentáneamente por esta pandemia, pero volvemos a empezar a trabajar en ese sentido, y hay compañeros en la comisión directiva que lo saben hacer, así que se me va a simplificar un poco a mí, Gustavo. Bueno, muy bien, muy bien aclarado. Si te parece, yo me despido de vos, pero en instantes vamos a escuchar una nota que le hicieron al secretario general, Sergio Haddad, en la provincia de Salta. Y ahora sí, me despido de ti. No, yo me quedo acá a escucharla, ¿cómo no? Ah, bueno, perfecto, muy bien. Y ahora, en instantes, después del corte, vamos a escuchar la entrevista que se le hizo a Sergio Haddad en la provincia de Salta en su visita, su primera visita oficial después de haber sido nombrado secretario general de la Federación. Bueno, ustedes lo escucharon recientemente a José López desde Salta, y le prometimos que íbamos a revivir el reportaje que se le hizo a Sergio Haddad. Y en ese escenario, Sergio Haddad nos habló del primer viaje, después de que fue electo, a la provincia de Salta, y nos dijo lo siguiente. Bueno, acá estamos haciendo nuestro primer viaje fuera de la Federación después de haber asumido el 28 de octubre pasado. Estamos acá en la ciudad de Salta acompañando a los compañeros que están teniendo mañana, si Dios quiere, el acto lesionario para renovación de autoridades. Hemos venido con el compañero Gustavo Rossi, secretario gremial de FATFA, compañero Marcelo Padín, secretario de Turismo de FATFA, y bueno, quien les habla, ¿no? Secretario general de FATFA, para estar presente en este acto tan importante como es el día de mañana en el Sindicato de Empleados de Farmacia acá de la ciudad, la renovación de autoridades.
Bueno, también se le consultó cómo encontró todo el equipo de trabajo en la provincia de Salta y esto nos dijo. Bueno, bien, siempre, la verdad que venir acá al sindicato da gusto. Yo personalmente siempre me he sentido muy cómodo. Los compañeros acá, José Papalardo, y de ahí todos los demás compañeros y compañeras que pertenecen al sindicato, siempre una linda bienvenida. Y la verdad que me siento muy a gusto, lindo, y bueno, y viendo cómo trabajan, ¿no? En la preparación del acto lesionario del día de mañana, con todos los previos que hay que realizar para que los compañeros los trabajadores de farmacia participen, ¿no? Bueno, ustedes saben que la pandemia generó impacto en todo el desarrollo de las distintas actividades. Bueno, se le preguntó en el manejo de la institución qué impacto generó la pandemia y nos contestó esto. Sí, complicó mucho. Más en aquellos sindicatos donde tenemos siempre la presencia personal en cada establecimiento de farmacia, como lo hacen acá los compañeros de Salta. O sea, la ausencia en estos casi 2 años que tuvimos por esta desgracia de la pandemia hacia los trabajadores del interior principalmente, ha complicado, ¿no es cierto?, en las relaciones. Y tuvimos que cambiar el mecanismo de comunicación, ¿no? La pandemia nos llevó a apurar, ¿no es cierto?, el trámite de comunicacional, que del cambio que se venía dando de a poco, la pandemia lo apuró mucho y bueno, tuvimos que crear nuevas formas de comunicación, redes, forma virtual. La mayoría hemos estado trabajando a distancia, comunicándonos por WhatsApp, por videollamada, pero bueno, no es lo mismo que uno estar presente en cada establecimiento de farmacia, donde uno conoce ahí bien la situación que viven los trabajadores, ¿no? Bueno, y continuamos porque realmente fue una linda entrevista y continuamos con la entrevista donde del lado político gremial se le preguntó si se va a profundizar este proyecto gremial que se viene trabajando hace tantos años y en qué dirección se va a profundizar. Sí, la línea se va a continuar y lo vamos a profundizar. Este proyecto que inició el compañero Roque Garzón allá por el 2004, donde tuvimos la suerte de quien les habla y muchos otros compañeros que hoy estamos dentro de la conducción nacional, de estar acompañándolo. Hemos vivido esto, lo hemos sentido, era propio del compañero y propio de todos nosotros, porque así lo vivimos. Hemos hecho un trabajo en estos 17 años que tuvo en la conducción el compañero Roque. Fue todo un trabajo de apertura hacia el interior del país, por eso es el nombre del proyecto federal, y nosotros estamos en ese camino, lo vamos a ampliar todavía, la presencia en cada lugar, en cada sindicato, en cada establecimiento de farmacia, para nosotros es muy importante y ahí hacia eso vamos, ¿no es cierto? Que cada trabajador de farmacia se siente identificado por sus dirigentes, que es lo que pretendemos, es lo que buscamos y por eso vamos a trabajar, ¿no? Bueno, señores, esto fue un resumen del reportaje, del viaje, de la visita de Sergio Haddad en la provincia de Salta. La verdad, el tiempo pasó volando. Voy con los agradecimientos primero a todo el equipo de Salta que hizo posible la comunicación. Y bueno, ustedes saben, todos los programas lucimos miren lo que es este pañuelito, este saco, esta camisa, porque es de ¿quién? De Sastrería Windsor. www.sastreriawindsor.com.ar o @sastreriawindsor, que es una sastrería tradicional que tiene un espíritu moderno. Me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene acá, todos los miércoles por Argentinísima Satelital, la señal más federal del país.